Romanos capítulo 10, verso 14. Usted tiene una traducción diferente allí en el proyector, la Reina Valera. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír las buenas noticias acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo: despertaré su celo con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban. Me mostraré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora por estar entre nosotros y por estar con nosotros. Rogamos en esta hora, Dios Todopoderoso, que a través de la persona del Espíritu Santo pueda venir a nuestra vida la exhortación de esta palabra, así como el Espíritu Santo trajo, Dios mío, la redacción y la inteligencia del apóstol para poder estampar esta escritura. Señor, hoy día necesitamos su correcta interpretación para nuestra vida. Bendiga la vida de quienes van a oír su palabra y bendiga la vida de quien va a traer y va a predicar su palabra esta mañana. Tanto a los predicados como al predicador, seamos bendecidos esta mañana a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en los textos anteriores que estudiamos de este capítulo, pudimos comprender y pudimos ver cómo es que termina el apóstol Pablo, el verso 13, hablando y diciendo que después de toda una introducción poderosa que él hace, a través de la incredulidad de Israel y a través de la dureza de Israel, el apóstol Pablo estampa y deja claro que todo aquel que invocare el nombre del Señor, dijo él, sería salvo. Entonces ahora lo que el apóstol Pablo comienza a hacer es a unir la relación entre la frase y el comienzo de lo que viene a continuación. ¿Cómo entonces pueden ellos invocar a aquel en quien no tienen fe? Dice otra traducción. El espíritu de esta pregunta, especialmente a la luz de lo que viene, indica que el apóstol está formulándole un cargo contra Israel. Él dice que debido a su falta de fe, ella es totalmente responsable de su rechazo por parte de Dios. En otras palabras, dicho rechazo, en la medida que era real, no era arbitrario, sino merecido. Aquello que el apóstol Pablo está estableciendo y aquello que el apóstol Pablo está con palabras muy claras explicando y trayéndonos a memoria a nosotros hoy día, no es algo arbitrario, sino que es algo merecido. ¿Por qué? Porque Dios fue y Dios trató y a través de los mensajeros llevar la palabra, llevar el mensaje, más ellos rechazaron de todas las maneras posibles como Dios le hizo llegar este mensaje. Hay algunos puntos que deben notarse en esta serie de preguntas. El apóstol Pablo aquí hace preguntas y lo hemos dicho y lo hemos aprendido a través de todo el libro de Romanos que hemos estudiado. Es como si Pablo estuviera mirando a alguien frente a él y entonces comienza a hacer preguntas que después él mismo, en el desarrollo de los próximos textos, comienza a responder. Aquí hay algunos puntos que deben notarse en esta serie de preguntas. Primero, ¿cuál es el sujeto? ¿A quién Pablo le está hablando? ¿A quiénes se está refiriendo Pablo? El apóstol dice: ¿cómo irán ellos si nadie les predica? ¿Cómo creerán
y está siempre haciendo preguntas y está llevándonos a nosotros a reflexionar y está llevándonos a nosotros a pensar quiénes pueden ser esos ellos a los cuales Pablo está hablando. La verdad que los teólogos han tratado de dar muchas explicaciones, pero está claro que el apóstol Pablo está hablando del pueblo de Israel. Hay muchas conjeturas, hay muchas presunciones, pero está claro que Israel. Algunas traducciones aún insertan la palabra Israel en lugares en el que el original no la tiene. Ahora hay que reconocer que en considerable medida esta respuesta es correcta. Primero podemos ver en el capítulo 9, del verso 3 al 5, cuando el apóstol Pablo también hace preguntas como esta, se está refiriendo netamente al pueblo de Israel. En base a todo, la conclusión y la referencia siempre va a ser Israel. Entonces, en lo que el apóstol está cerrando este capítulo, se está refiriendo netamente al pueblo de Israel. Ahora, cada uno de nosotros ha asumido, ¿verdad?, que ahora de los dos pueblos el Señor ha hecho uno solo. Así que cuando hablamos del pueblo de Israel, también hoy día nosotros contextualizamos esta palabra. Lo hablaba mi hermano delante en el devocional. La palabra vive y está en un presente eterno. Lo que para ellos ayer fue motivo de bendición, para nosotros también lo es hoy día. Lo que para el pueblo de Israel fue motivo de rechazo, para muchos que hoy le predicamos también es motivo de rechazo. Tenemos aquí una serie de preguntas. También en el Antiguo Testamento hay muchas preguntas. Usted se va a encontrar en la Biblia donde hay preguntas que de alguna manera los autores lo dejan al aire. ¿Para qué? Para que cuando nosotros leamos, cuando nosotros tengamos la posibilidad de enfrentarnos a esa palabra, más que nosotros digamos, es que esto se lo dijo Dios a Job, también lo está diciendo a nosotros. Cuando Dios le pregunta a Job, ¿podrás tú tomar con el anzuelo al Leviatán? Cuando Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todo esto? Son preguntas que siempre van quedando allí, no hay una respuesta, sino que Dios la deja, el profeta y el escritor lo deja para que nosotros podamos reflexionar. Ahora, la cadena que el apóstol aquí habla es una cadena progresiva. Sus eslabones se siguen el uno al otro en una secuencia histórica de causa y efecto. La secuencia tú la puedes comparar, así como tú puedes comparar hoy día y contar 1, 2 o 3. Aquí en el versículo 10, capítulo 10, 14 y 15, el apóstol está hablando de una cadena consecutiva, de una cadena que sigue. ¿Cómo irán ellos si alguien no les predica? ¿Y cómo van a predicar si no fueran enviados? Va atando una cosa a la otra para que al final se pueda llegar a la conclusión que es Dios el que está al control de toda la situación. El invocar a Cristo en oración se menciona en primer lugar, aunque en realidad, por supuesto, viene después de tener fe en Él. Lo que el apóstol constituye, tener fe, resulta de haber oído primero de Él. El tercer eslabón que Pablo habla aquí es que el oír implica que debe haber habido un predicador. El cuarto eslabón que se dirige a la gente. Y él hizo esto porque anteriormente alguien en el quinto eslabón le había autorizado a llevar el mensaje. Es como el apóstol Pablo quiere irnos introduciendo y quiere llevarnos a reflexionar. ¿Cuál podría haber sido la razón que Pablo decidiera ordenar estos eslabones de manera regresiva? Cuando digo regresivo estoy diciendo 5, 4, 3, 2, 1. El apóstol Pablo está hablando de esta manera. Deberíamos tener en mente que el apóstol no era solamente un teólogo plenamente inspirado, sino que era un erudito profundo. Él también era un amigo cristiano muy práctico y de corazón afectuoso. Como tal, bien puede haber tenido en mente un doble propósito para escribir como lo hizo. En primer lugar, él está pensando en el auditorio. ¿Cuál era el auditorio a la que se dirige esta carta? La iglesia de Roma. Ciertamente, pero con el pasar de los siglos, en cualquier auditorio, incluyendo el de esta mañana, el nuestro, para los oyentes entonces, para cada uno de los dichos, él ha ordenado la serie de tal manera que la referencia a Dios o a Cristo, quien ha comisionado al predicador, fuese mencionado en último lugar para que todo el énfasis recayese en él. ¿Cómo pueden ellos
clamar o pedir en alguien de quien no han creído. ¿Y cómo pueden creer, dice Pablo, si no se les predica? ¿Y cómo se les puede predicar si no fueran enviados? Entonces el apóstol está dejando en claro que todo el proceso y el procedimiento, en todo ello la gloria y quien se lleva la magnificencia es Dios. ¿Quién ha comisionado al predicador? Fuese mencionado en último lugar para que todo el énfasis cayera en él. Cada oyente debe darse cuenta de que cuando rechaza al predicador, que como fiel ministro de la palabra presenta con perspicacia y entusiasmo los alegres y gloriosos anuncios de Dios, lo que está haciendo es rechazar a Cristo mismo. Cuando nosotros irrespetuosamente, igual como el pueblo de Israel, rechazamos y no queremos oír al predicador, lo que estamos haciendo es no rechazar al predicador, sino que estamos rechazando a aquel que lo envió, aquel el cual el predicador está representando. Porque nosotros, hermanos, no representamos a una ideología, no representamos a un letrero o a una iglesia, sino que predicamos el evangelio y como consecuencia estamos representando a ¿quién? Al autor del evangelio, a Cristo. Mire lo que dice la palabra en Lucas 10:16. Al dirigirse a los 70, Jesús le dijo: el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Pero el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. En segundo lugar, Pablo está pensando en el predicador. La referencia culminante al predicador debidamente comisionado contiene una lección también para los predicadores. Vaya a Jeremías 23, 21 y 22. Más vale que todo predicador se asegure de haber sido realmente llamado por Dios a cumplir con esta hermosa tarea. Para llegar a una verdadera respuesta a esta pregunta, veamos qué dice Jeremías 23, 21 y 22. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Aquí hay literalmente un reproche, un reclamo de Dios hacia su pueblo, hacia aquellos que dicen: no los envié yo, pero ellos corrían. ¿No le parece a usted, hermano, familiar eso? ¿No le parece a usted que es una realidad que hoy día hay muchas iglesias donde los púlpitos están siendo ocupadas por gente que Dios nunca llamó? Donde hay púlpitos que están siendo ocupados por gente que nunca tuvieron un llamado de Dios. ¿Por qué? Si hubiera habido un llamado de Dios en su vida, ellos habrían permanecido, ellos habrían, hermano, mantenido el mensaje y su vida había sido cambiada y transformada. Pero ¿por qué vemos hoy día a tanto predicador? ¿Por qué vemos hoy día a tanto líder, hermano, cayendo en uno y en otros pecados, cayendo en una y otra situación? Porque nunca fueron llamados. Ojo con eso, hermano. Porque nunca fueron llamados. El hecho de que alguien tenga un buen léxico, el hecho de que alguien tenga una buena oratoria, el hecho de que alguien hable bonito, no lo califica y no lo hace un predicador. El predicador es una persona que ha recibido un llamado de parte de Dios para realizar la labor de llevar el mensaje. No basta solo con tener una Biblia de estudio, no basta solo con hacer esto o lo otro. Hay que asegurarse que realmente Dios me llamó a esto. ¿Por qué? Porque con la misma palabra que predicamos, la misma palabra vamos a ser juzgados. ¿Me está siguiendo? El predicador con la misma palabra que está entregando, la misma palabra lo va a juzgar a él. Yo no le puedo decir a usted, hermano, usted tiene que ver aquí y allá a su esposa. Si mi esposa no me obedece y no se somete a mí. Yo no le puedo decir a usted, hermano, sus hijos tienen que ser aquí y allá si mis hijos no me obedecen y no me respetan. Tiene que asegurarse que el predicador, la persona que está llevando el mensaje, realmente es un llamado.
de Dios. Encontrarás que es mucho más fácil llegar a una respuesta positiva y animadora a la pregunta cuando uno se hace esta pregunta personalmente. Cuando esté en la soledad y la intimidad con Dios, pregúntese, ¿realmente Dios, tú me llamaste a mí a esto? Yo me lo he preguntado muchas veces, porque muchas veces he sentido el desánimo, muchas veces he sentido la decepción, no de Dios, de la gente, de los que se les predica día a día. Muchas veces nos sentimos decepcionados los líderes, los pastores. Entonces hay que mirarse en el espejo. Señor, ¿realmente tú me llamaste a esto? Señor, ¿realmente tú quieres que yo haga esto? Y eso es algo que nosotros debemos siempre preguntarnos, hermanos. Porque cuando se cae en la conformidad, entonces la gente da por sentado, está seguro, no, si yo soy aquí, yo soy allá, yo soy tremendo. No, mira, Dios conmigo es tremendo. Y esa gente tarde o temprano va a caer. Porque se descuidan, porque se relajan. Debe estar en nosotros siempre la necesidad de depender absolutamente de Dios. Absolutamente de Dios. Para el predicador, Romanos 10, 14 y 15 contiene otra lección. ¿Qué quiere decir en realidad predicar? ¿Usted sabe lo que significa predicar? Le voy a revelar yo lo que significa predicar. ¿Sabe qué significa predicar? Predicar significa predicar. ¿Usted esperaba que venga del hebreo, el griego? No, le voy. Predicar significa predicar. Y cuando hablamos de predicar estamos hablando de servir de heraldo. Un poquito se toma de esa palabra de heraldo. El heraldo lo que hacía, el heraldo era un vigía. El heraldo estaba en la torre, el heraldo estaba en el muro, el heraldo estaba en algún lugar. Y cuando veía venir al enemigo, lo que él hacía era empezaba a gritar, a anunciar, empezaba a avisar que venía el enemigo. Y cada uno de nosotros, hermanos, como predicadores, somos verdaderos heraldos. Cuando el rey tenía que enviar una noticia, no hacía una rueda de prensa porque no había en ese tiempo, ¿verdad?, canales televisivos. ¿Cómo hacía llegar el rey todas sus órdenes y sus leyes al último rincón de su nación? A través de heraldos. ¿Y cómo funcionaban los heraldos? Los heraldos funcionaban de una manera muy simple. Ellos se paraban en las plazas, ellos se paraban en las esquinas, hacían un poco de ruido y cuando veía que la gente lo estaba escuchando, ellos decían, el rey mandó a decir esto, y dejaba caer el pliego de lo que el rey había mandado a decir. Ahora el heraldo era responsable de transmitir el mensaje tal cual como el rey lo mandó a decir. Y allí es donde hoy día muchos no están cumpliendo, hermano. Porque no todos están preocupados de decir lo que realmente el rey quiere decir. Hoy día muchos están trayendo nuevas revelaciones. Hoy día muchos están hablando de lo que anoche soñé. Están hablando de lo que Dios me mostró, de lo que Dios me dijo. Pero el heraldo fue llamado para predicar lo que dijo el rey. Así sea que a nosotros muchas veces no nos parezca atractivo. Es que en la iglesia hace tiempo que no me meten una profecía. No le vamos a meter profecía más que la palabra de Dios. La palabra es la profeta mayor. Si usted ama la palabra, usted va a vivir en una vida de bendición. Usted va a tener la dirección de Dios en su vida. El predicador debe servir de heraldo. La predicación genuina significa entonces que el mensaje es algo vivo. ¿Cómo es el mensaje? ¿Cómo es? Vivo. Dígale que está a su lado. ¿Cómo es el mensaje? Vivo. El mensaje no es aburrido. Los aburridos a veces somos los predicadores. Pero el mensaje tiene vida. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada cortante que penetra hasta lo profundo del corazón. Pero cuando yo estoy mano al bolsillo y estoy con flojera bostezando y diciéndole, hermano, es que Dios es poderoso. ¿Me creería usted a mí si yo le estoy hablando con una voz bostezando y mano al bolsillo? Dios es poderoso, hermano, Dios es grande. Estoy transmitiendo algo que realmente yo no lo siento y no lo creo. Eso está pasando mucho hoy día en las iglesias, hermano. Se habla de muchas cosas, se tocan muchos temas, hermano, y el mensaje se está tornando algo aburrido. Pero la palabra de Dios y el mensaje debe ser algo vivo. ¿Cuántos dicen amén?
algo actual. El mensaje es actual. El mensaje, hermano, aunque fue escrito hace miles de años, esta palabra es actual. Es como si Dios me estuviera mirando a los ojos a mí hoy y me dijera, arrepiéntete. Es como si el mensaje de Juan el Bautista, convertido y arrepentido, lo hubieran escrito ayer y lo hubieran mandado por WhatsApp. Porque ¿cuántos saben que hay que arrepentirse? ¿Cuántos saben que hay que convertirse? Oh, pastor, yo estoy muchos años en la iglesia, sí, pero a lo mejor nunca se ha convertido. Entonces puede que el mensaje de Juan el Bautista hoy día nos caiga como anillo al dedo a nosotros. Es una predicación fervorosa de las grandes iniciadas por Dios. Nunca hay que permitir que se deteriore para llegar a hacer una especulación abstracta sobre puntos de vista meramente inventados por el hombre. Que no quede en duda respecto a que el pueblo, en especial Israel, con este caso, según se ha demostrado, haya realmente oído el evangelio y que se les haya proclamado por embajadores divinamente autorizados. ¿Qué dice el verso 15? Cuán hermoso. ¿Cómo irá alguien, dice, a contarles sin ser enviado? Por eso la Escritura dice que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Vamos a ir a Isaías 52:7. El pasaje que el apóstol Pablo cita aquí, no lo cita porque él es un pensador nato, sino que él se va a un texto del Antiguo Testamento, Isaías 52:7, ¿qué es lo que dice? Cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas. Eso es el evangelio. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies. Donde el profeta describe la exuberancia con la que los exiliados daban la bienvenida a las noticias de su inminente liberación del cautiverio. Este texto está haciendo mención a eso. Cuando llegaba un mensajero desde Israel, donde ellos estaban en el cautiverio, ellos lo recibían y le daban una tremenda bienvenida. Era todo un festejo, era todo un festín cuando aparecía alguien yendo desde Israel hacia donde ellos estaban en cautiverio. Por eso este texto dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que traen buenas noticias. Ahora usted dirá, bueno, nosotros no somos aquí, nosotros no somos allá, pero nosotros cuando sabemos, hermanos, cuando sabemos que se va a predicar la palabra del Señor, que no es una palabra que nace en el corazón del hombre, sino en el corazón de Dios, nosotros, al igual que el pueblo de Israel, deberíamos hacer fiesta. Deberíamos estar preparados con alegría, deberíamos recibir su mensaje con regocijo. Pero ¿cuál es la realidad que usted ve en la iglesia hoy día? Parece que el mensaje es algo aburrido. Parece que el mensaje no nos gusta, no nos agrada. Nos gustaría estar cantando las 2 horas y saltando. Eso sí nos alegra. Pero eso es carne. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, cuando llegaba alguien con una buena noticia, lo recibían y hacían toda una fiesta. Estas eran consideradas por ellos maravillosas. No solamente porque ahora podrían volver a su patria, sino porque era probablemente lo más especial para ellos. Estas noticias significaban que el favor de Dios todavía estaba con ellos. Cuando llegaba algún mensajero, ellos se alegraban porque les demostraba que Dios no se había olvidado de ellos. Ahora cuando usted viene a la iglesia domingo tras domingo, dele gracias a Dios, porque si Dios le habla es porque todavía no se ha olvidado de usted. Por otra parte, puede haber algo más alegre y vivificante espiritualmente que el mensaje de los embajadores de Dios hallado. Vamos a 2 de Corintios 5, 20, 21. ¿Habrá algo más hermoso, hermanos, que oír la palabra del Señor? 2 de Corintios 5, 20, 21. Así que somos, ¿qué es lo que somos? Embajadores en nombre de Iglesia Bíblica Maná, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, cargamos sobre nuestras espaldas, cargamos sobre nuestros hombros este tremendo mensaje y esta responsabilidad de ser embajadores, de llevar el nombre de Cristo y llevar el evangelio para rogar, si es necesario, a la gente que se reconcilie con Dios. Que se reconcilie con Dios. Alguien dirá, bueno, pastor, es que yo no le he hecho nada a Dios. ¿De qué me tengo que reconciliar? Desde el día que nacimos sobre la faz de la tierra, hermanos, estamos enemistados con Dios. Hasta que tenemos la posibilidad de arrepentirnos y reconciliarnos con Él. ¡Cuán hermosos son los pies! Al irse acercando los mensajeros por sobre los montes con sus nuevas electrizantes, cuán cubiertos de polvo y sucios habrán estado esos pies. Pero también cuán hermosos por ser los pies de los que traían esas maravillosas nuevas que el pueblo las esperaba largamente. Yo no sé cuántos de ustedes se deleitan por venir domingo tras domingo a oír la palabra del Señor. Pero sí sé que hay algunos que darían todo lo que tienen por estar todos los domingos en la iglesia. Tenemos aquí en la ciudad un gran problema, hermanos, que es mucha gente trabajando en faena. El pastor de las iglesias aquí en el norte casi nunca tiene su iglesia toda la gente, porque si no está uno en faena, está el otro descansando y la otra semana está el otro. Hermano, es un problema que tenemos en esta ciudad, el cual tenemos que sobrellevar. Para nosotros los pastores no es fácil hacer ese tipo de trabajo en una ciudad como esta, donde nunca contamos con toda la iglesia. Pero yo le aseguro que hay hermanos que darían todo por estar todos los domingos en la iglesia. Pero hay otros que tienen toda la libertad del mundo, pero que no valoran la libertad que tienen de llegar todos los domingos a la iglesia. ¿Para qué? Para hacer lo que hacía el pueblo de Israel. Para recibir un mensaje que el Señor ha preparado y que trae a través de aquel que estará ministrando el mensaje. Sea el pastor o sea quien sea el día jueves, que traiga el mensaje. Es un mensaje de una persona que te preparó y que Dios la envió para nosotros. Y cuán hermosos son los pies, cuán hermoso es el caminar, todo lo que esa persona ha pasado, ha enfrentado, cómo se ha preparado, cómo ha recibido el mensaje. Así que mi actitud debe ser una actitud de agradecimiento. Gracias a los hermanos que nos predican jueves tras jueves. Gracias a los hermanos que nos predican el día martes en la oración. Gracias a los hermanos y a quien nos predica el día domingo. Dios bendiga a los hermanos que aman estar en la casa del Señor. Pregúntale a que está a su lado, ¿tú amas estar aquí? Tenemos un hermano que está trabajando fuera de la ciudad, que maneja 3 horas para estar hoy día aquí en la iglesia sentado. Y a la tarde tiene que manejar 3 horas más para volver a su trabajo. Esa es la gente que está hablando Pablo aquí. Que valoran y que dicen, hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Verso 16. Pareciera que el apóstol Pablo nos está mirando ahora y nos está hablando. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? No había nada de malo con la buena noticia. Deberían haber sido aceptadas con gozo y gratitud por parte de todos. Pero dice Pablo, no todos aceptaron la buena noticia, el maravilloso evangelio. ¿No le parece familiar a usted eso? ¿No le parece familiar que hoy día nos paramos en una plaza, en una calle, predicamos y todo el mundo va para allá, para acá? Algunos nos miran feo, otros nos desprecian. Es la contextualidad y es lo que a nosotros nos ha tocado vivir hoy día. Y voy más allá. Muchas veces esto no se da afuera, se da muchas veces en la iglesia también. No todos aceptan la buena noticia. ¿De qué manera modesta de expresar una triste realidad? Sin duda una misericordiosa y real oportunidad que Dios nos da es que ya sabemos que la gran mayoría de los israelitas no aceptó el evangelio. Romanos 9:27 lo habla. Y nos habla y nos dice que hay solo un remanente de Israel.
que ha recibido el mensaje. Isaías 53:1. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vamos a 1 Corintios capítulo 10, verso 5, por favor. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados en el desierto. Vemos entonces que aunque los eslabones 4 y 5 se habían cumplido, hubo predicadores y habían sido debidamente comisionados con todo en lo concerniente a la mayoría del pueblo. El invocar a Cristo en oración a causa de la presencia de fe en Él no se había cumplido en muchos de ellos. Que esto era cierto en efecto respecto a la mayoría de la gente, se desprende también las palabras de Isaías 53:1. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Esto significa en esencia que muchos no han querido oír el mensaje que tú y yo le transmitimos. Verso 17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. De las muchas interpretaciones que existen de este pasaje, algunas de ellas muy complicadas, probablemente la mejor sea lo que considera como una conclusión que resume lo anterior. No apuntan en esa dirección las palabras iniciales. En consecuencia, entonces, lo que Pablo dice es que la fe en Cristo presupone el haber oído la palabra que procede de Cristo y que trata de Él. Y aquí hay una palabra en el original que ha sido recientemente usada en el pasivo, lo que fue oído, y que es usada ahora en el sentido activo, oír el mensaje. La fe viene por el oír el mensaje. Entonces yo no le puedo hablar a usted, oiga hermano, yo sí que tengo fe, si es que no me gusta oír el mensaje. No podemos ser una iglesia de fe si es que no nos gusta oír el mensaje, porque la fe viene como resultado de oír. ¿Y de oír qué? ¿Historietas? ¿De oír revelaciones? ¿De oír visiones? ¿De oír sueños? No, ¿de oír qué? De oír la palabra de Dios. Ojalá todos los días la iglesia nos esté enseñando buen mensaje, buen sermón. No nos cansemos de oír la palabra de Dios, hermano. La gran importancia que Pablo le daba al oír nos recuerda lo que Jesús decía. En toda su enseñanza, tanto en la tierra como desde el cielo, sería difícil describir alguna exhortación que repita con mayor frecuencia lo que ella tiene que decir a través de Jesús. Hay muchas parábolas donde el maestro decía y nos mandaba a oír, nos mandaba a escuchar, nos mandaba a estar atentos. Mateo 11:15, Marcos 9, no lo busque por tiempo. Pero hay muchas parábolas donde el Señor le mandó a oír. Cuando Él decía, de cierto os digo, le está llamando la atención, le está diciendo, pónganme atención. Porque lo que les iba a revelar era algo maravilloso. El verso 18, como resultado, si ellos no tuvieron la bendición y no tuvieron la disposición de oír el mensaje, entonces no se produjo la fe en su corazón. Verso 18. Pero puede que nunca lo hayan oído. Por supuesto que lo han hecho. Por toda la tierra fue su sonido y hasta los confines del mundo habitó su palabra. Aquí el apóstol Pablo está tomando el Salmo 19:4. Literalmente lo está citando. Vamos, que dice el Salmo 19:4. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. O sea, no deberíamos interpretar mal lo que Pablo dice. No está tratando de decirnos que el Salmo del Antiguo Testamento está hablando solo del sistema universal. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el mensaje del Evangelio corrió y que no hay para ellos excusa. Porque quizá la comparación es más que superficial. No debemos quizá decir que la revelación de Dios en el ámbito de la creación es el de la redención, es una naturaleza tal como ambos podemos comprender. En los días de Cristo y de los apóstoles, el Evangelio se iba desparramando con mucha rapidez,
como lo evidencian tantos pasajes que no los podemos ver ahora por la hora. Romanos 15:22, Filipenses 1:12, Colosenses 1:6, San Juan 12:19, habla cómo el poder del evangelio iba corriendo, cómo el apóstol Pablo ordenaba en diferentes lugares líderes, cómo el apóstol Pablo ordenaba viajes misioneros, cómo de una u otra forma la iglesia iba creciendo. El progreso rápido del evangelio en el periodo primitivo ha sido siempre la causa del asombro para los historiadores. Cuando nosotros oímos hoy día, hermanos, la palabra del Señor, y cuando leemos que Pedro se manda el primer sermón y cuánta gente se convierte allí, y luego se manda otro sermón, ¿cuántos se convierten allí? O sea que en 2 sermones Pedro ganó 8,000 personas, sin contar mujeres y niños. Ahora esas 8,000 personas pueden haber tenido 1, 2 o 3 familiares, y vayan sacando la cuenta cómo de un momento a otro el evangelio corrió y la iglesia creció. Ahora cuando el imperio comenzó a ver que esto crecía, comenzó a levantarse en persecución. Así que esos 8,000 fueron por diferentes lugares llevando el evangelio. Entonces Pablo pregunta aquí irónicamente, ¿será que ellos no escucharon el evangelio? Si lo escucharon, no les interesó simplemente. Como a muchos que están hoy también en la iglesia, no les interesa el evangelio. Por eso el evangelio creció, no hay pueblo griego o bárbaro, escribe el historiador Justino Martí, o de ninguna otra raza por cualquier nombre o costumbre que lo distinga, sin importar lo ignorante que ellos sean, ya sea que moren en tiendas o que anden en carro, entre los cuales no se ofrezcan oraciones y acciones de gracia. O sea, los predicadores, los apóstoles, los discípulos llevaban por todo lugar el evangelio. Verso 19, para ir avanzando. Vuelvo a preguntar, dice Pablo, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés, ahí cita Deuteronomio, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. El propósito de la pregunta es determinar si Israel, aunque ha oído el evangelio, sin embargo no podía haberlo entendido lo suficiente para ser considerado responsable de su incredulidad. Lo que encontramos del verso 19 al 21, aún sin ser una respuesta directa, demuestra que no era la ignorancia, sino la mala disposición. Ojo, no era la ignorancia, era la mala disposición la causa de la falta de fe de Israel. Veamos Deuteronomio 32, 21, por favor. ¿Qué dice Deuteronomio 32, 21? Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Se da cuenta desde qué tiempo Dios ya venía manifestando lo que iba a ser el evangelio y la salvación a los gentiles? Cuando Dios le está hablando a Moisés y le está transmitiendo sus leyes, aquí le dice, yo lo voy a mover a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. Entonces la iglesia, hermanos, la iglesia no es un paréntesis en la historia, como muchos dispensacionalistas lo enseñan. La iglesia no es un paréntesis en la historia, la iglesia ya estaba en el corazón de Dios cuando fue escrito el Deuteronomio. Una no nación es una mera masa de gente, es una vasta multitud que no ha recibido los muchos privilegios que le habían sido dados a Israel, el pueblo de la propiedad de Dios. Pero cada uno de nosotros agradecemos la salvación que ha venido al pueblo gentil, a cada uno de nosotros como gracia y misericordia del Señor. No, también nos recuerda inmediatamente este pasaje lo que habla el Evangelio en Lucas 20:15. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña cuando venga y destruya a los ladrones y dará su viña a otros? La provisión de privilegio que antes tenía Israel iba a ser transferida precisamente a un pueblo que había sido menospreciado por Israel. Si había algo que tenían los israelitas era el legalismo. Y si tú no eras israelita, tú
tenía que estar allá en el patio de los gentiles, en el último patio, cuando se acercaban al templo. El atrio de los gentiles, que era el último allá, porque lo miraban por sobre el hombro. Entonces Dios dice, yo los provocaré a celo con una nación que no era la que tenía el privilegio. Verso 20, fui hallado de los que no me buscaban y me rebelé a los que no preguntaban por mí. ¿A cuánto le suena conocido eso? ¿Andaba usted preguntando por Dios? ¿Andaba usted por la vida pensando cuándo se me aparecerá Dios? Andábamos pecando lo que más podíamos. Esta línea es tomada de Isaías 65:1. Vamos a Isaías 65:1. Son aún más incisivas. Si entre quienes las oyeron por primera vez habían judíos que se consideraban mejores, le debe haber chocado mucho esta afirmación, especialmente en el presente contexto. Viene en forma de paradoja al recordar a los oyentes que Dios fue hallado por los que no le buscaban y que fue revelado a los que no preguntaban por él. ¿Qué dice Isaías 65:1? Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. También te habla del evangelio ese versículo. Verso 21. Ya voy terminando. Con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mi brazo, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. ¿Cómo fueron ellos? A ver, ¿cómo fueron? ¿Habrá alguno de esos aquí hoy? Desobedientes y rebeldes. El pasaje indica que Israel era plenamente responsable por el juicio divino que venía sobre ellos. El hecho de que la nación continuara día tras día, semana tras semana y año tras año siendo desobediente, aún a pesar de las extendidas manos que Dios mostraba con paciencia. Al pronunciar Dios juicio sobre Israel, Él no actúa arbitrariamente. Israel se ha merecido dicho juicio. No podemos evitar pensar en estas palabras de Jesús. Vaya por favor, hermano, Mateo 23, 37 y 38. El mismo Jesús lo dijo, Mateo 23, 37 a 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué dice? Una vez, muchas veces. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esto no significa que la luz haya sido reemplazada por la tiniebla o que las manos de Dios hayan dejado de extenderse en amorosa paciencia y llamado, o que Dios haya por consiguiente acabado con los judíos. No nos olvidemos de pasajes tales como los que siguen y más podríamos agregar, que demuestra que aún ahora la obra misionera entre los judíos no es infructuosa. Cuando yo hablo esta palabra, no quiero que usted se vaya a casa pensando, Dios ya desechó a Israel. No. Hay misioneros, hay predicadores que ahora mismo están en Israel y están predicando el evangelio. Y hay judíos que se están convirtiendo al evangelio. Además de una vez comenzado el proceso, hermanos, el Señor lo va a terminar. La gracia de Dios es lo suficientemente poderosa para alcanzar aún al pecador endurecido temporariamente. Usted me dirá, pastor, ¿será posible que Dios pueda sanar y que pueda salvar a mi esposo? A lo mejor él está endurecido temporalmente. Y usted dirá, pastor, ¿será posible que Dios pueda transformar a mi hijo o a mi hija? Es posible que él esté endurecido temporalmente como lo estaba Israel. Pero el poder del evangelio, a través de los mensajeros y a través de los heraldos, tiene el poder para actuar en la vida de cualquier ser humano, poder moverlos a la fe y poder llevarlos al arrepentimiento y poder llevarlos a la conversión. Tristemente el apóstol termina con estas palabras. Todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Para finalizar, el apóstol en este capítulo termina citando esta palabra, no para que se haga responsable a Dios,
Porque él lo cita a través del profeta. Todo el día tuve mis brazos abiertos, pero Israel, dijo, quiso ser desobediente y obstinado. Yo no sé cuánto tiempo Dios te tiene los brazos abiertos. Yo no sé cuánto tiempo Dios estará esperando en nosotros una conversión, un genuino arrepentimiento. Pero sí sé decirle esta mañana que mientras hay vida, mientras hay salud, hay oportunidad para arrepentirse. Hay oportunidad para enmendar el camino. Hay oportunidad para volverse del error. Y no ser como Israel, que aunque presenciaba y sabía que Dios estaba con los brazos abiertos, ellos persistían en la desobediencia y en la rebeldía. Cierre sus ojos. Oramos al Señor. Y damos gracias al Señor por esta palabra. Tómale la mano a alguien que esté ahí cerca suyo para que podamos orar al Señor.